Las bellas historias de la Biblia, tomo 3, segunda parte. Historia número 9. El pecado enterrado. Esta historia se basa en Josué capítulo 7. Cuando los israelitas regresaron al campamento, después de la captura de Jericó, se sintieron muy satisfechos. Habían tomado la ciudad más importante del Valle del Jordán sin una sola batalla. Comenzaron a pensar que si todas las ciudades de Canaán podían ser tomadas tan fácilmente como esa, poseerían la tierra inmediatamente. Pensando así, salieron para tomar la ciudad de Jai. Dado que era mucho menor que Jericó, algunos de los líderes dijeron que no sería necesario enviar a la batalla a todos los hombres de Israel. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai, le dijeron a Josué. No hay necesidad de cansar a todo el pueblo. De manera que salieron unos 3,000 hombres para atacar a Jai, y fueron derrotados. 36 hombres fueron muertos, y el resto llegó al campamento muy desanimado. Algo había andado mal. Josué se sentía tan apesumbrado como los demás. No podía entenderlo. ¿Dónde estaba el capitán de la hueste del Señor que había prometido la victoria? Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Esa era una posición extraña para el supuesto conquistador del país, y al Señor no le gusté. «Levántate», le dijo Josué. «¿Qué haces allí postrado?» Entonces el Señor le explicó qué era lo que pasaba. Alguien en el campamento había cometido un pecado atroz. Dios había dicho que el oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso, los israelitas no podían hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Alguien había desobedecido órdenes y guardado una parte del botín de Jericó para sí. Pero ¿cómo podía Josué encontrar al hombre que había cometido ese acto? Entonces, el Señor le indicó que echara suertes. Primero para encontrar la tribu a la que pertenecía el hombre, luego su familia, y finalmente para encontrar al hombre. Mientras tanto, Acán, que había robado los artículos y los había enterrado en su tienda, se sentía perfectamente a salvo. «No me van a pescar nunca», se decía a sí mismo. «Nunca». Aun cuando Josué reunió a todo el pueblo y comenzó a echar suertes, Acán permanecía tranquilo. Entre tantos miles de personas, ¿cómo podrían encontrarlo jamás? Especialmente cuando en el campamento nadie sabía lo que él había hecho. Pero cuando oyó que, al echar suerte por las 12 tribus, la suerte había caído en la tribu de Judá, comenzó a sentir un poco de ansiedad. «Esa es la mía», se dijo. «Pero hay miles de familias en la tribu de Judá», se tranquilizó. «Todavía estoy bien». Se preocupó un poco más cuando se enteró que la suerte que había echado entre las familias de Judá había caído sobre la familia de los Zera. «Esa es mi familia», se dijo. «Eso no me gusta. Se están acercando mucho». Minutos más tarde, la suerte cayó más cerca aún, porque correspondió a Sabdi, el abuelo de Acán. Cuando el hombre se adelantó para hablar con Josué, y los sacerdotes comenzaron a echar suertes sobre los hijos y los nietos de Sabdi, el rostro de Acán se volvió pálido. Entonces oyó que se llamaba su propio nombre, y su corazón desfalleció. Su deshonestidad había sido descubierta, y ya no podía esconderlo más. «Hijo mío», dijo Josué bondadosa pero solemnemente, «honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada». Temblando, Acán confesó. No había nada más que pudiera hacer. Sí, él era quien había pecado. Cuando Jericó había sido capturada, había visto un hermoso manto de Babilonia, que pensaba ponerse algún día, 200 monedas de plata,
y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. Josué envió hombres a la tienda de Acán y pronto encontraron los bienes robados y los trajeron consigo. Con ellos hicieron una miserable pilita enfrente de Josué y de los ancianos de Israel, y el manto babilónico no pareció ni de cerca tan hermoso como antes. Qué pena que Israel hubiera sufrido la derrota en la batalla y que muchos hombres buenos hubieran perdido la vida por causa de esa miserable pieza de ropa y de unos trozos de plata y de oro. Acán estaba muy apenado, pero era demasiado tarde para lamentarse. Debía ser castigado y lo fue. Fue llevado hasta un valle donde había muchas piedras, y el pueblo le arrojó piedras hasta que murió. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. El lugar fue llamado Acor, que significa desgracia. ¿Y cuántas dificultades se produjeron por ese pequeño pecado? Un pecado enterrado que no pudo quedar oculto. Nos vemos en la siguiente historia. Dios te bendiga.